Hola amigos, mi nombre es Juan Aleso y junto a Carlos Olubica queremos saludarlos e invitarlos a compartir con nosotros este espacio de reflexión que hemos dado en llamar El Derecho y el Revés. El Derecho y el Revés busca rescatar del olvido aquellos hechos de la realidad que el poder oculta. Y para transitar ese camino nos acompaña hoy el padre Paco Olveira. Gracias por estar con nosotros. Paco, yo sé que vos has nacido en España, en Málaga, y formaste parte de los dominicos. Y afortunadamente desde hace 30 años te tenemos aquí en la Argentina, compartiendo con el grupo de curas en la Opción por los Pobres, donde quizás la mitad de ese tiempo lo has pasado en un lugar que es tuyo, que es la Isla Maciel, y en una parroquia que es la Nuestra Señora de Fátima y en la capilla de San Romero de América. Yo creo que en ese tránsito que vos has hecho en esta zona de la Isla Maciel, que ha dejado de ser isla gracias al puente Nicolás Avellaneda, se ha producido una cantidad de cambios de carácter comunitario y de carácter político, es decir, se armaron cooperativas, centros de prevención de adicciones, escuelas, en fin, una cantidad de elementos que le dieron derechos y una mejor vida a la gente de la zona. Claro, en diciembre del 2015 cambia el gobierno y esto naturalmente desmejora violentamente. Pero aparte de eso, ocurre que hoy, aunque ese es tu lugar y esa es tu comuna, no estás más allí. En este momento estás en otro lado, tenés las licencias ministeriales restringidas. Así que, ¿por qué no nos contás cómo se origina esto y en qué situación estamos hoy? Bueno, los curas dependemos o formamos parte de una diócesis. Esa diócesis está presidida por un obispo y tiene un territorio a su cargo. En realidad, yo cuando dejo los dominicos paso a ser de la diócesis de Merlo Moreno. Por cosas de la vida, yo he estado en otros países de América Latina. La última vez que vuelvo, vengo desde Colombia, que estuve en la selva colombiana durante un año. Y al volver, yo soy enfermero profesional, gano unas oposiciones para trabajar como enfermero en la salita de la Villa del Bajo Flores. Era muy complicado todos los días viajar de Merlo, de Moreno, que además son parroquias muy grandes, ir a trabajar 8 horas y después volver a atender la parroquia. Ahí en ese momento yo hablo con Bergoglio y le digo si no había alguna villa, algún asentamiento, algún barrio popular relativamente cercano. Y él me dice que la Isla Maciel estaba sin sacerdote, la Isla Maciel es de la diócesis de Avellaneda Lanús, y que él iba a hablar con el obispo de Avellaneda. Por eso yo llego a Avellaneda Lanús. Lo que ocurrió es que, en estos 13 años sí se fue tensando la relación con el obispo de Avellaneda y en agosto del año pasado me dijo, gracias por los servicios prestados, volvete a tu diócesis. ¿Es el mismo obispo desde que vos llegaste a la diócesis? Sí, porque él había llegado un poco antes, no mucho antes, pero siempre fue el mismo, ¿no? Y hasta ahí todo normal. Después el problema fue normal entre comillas, porque la verdad que yo me sentí expulsado de mi lugar en el mundo, donde yo estaba muy contento, pero digamos dentro de sus atribuciones. Cuando ocurrió lo siguiente, que después él pone a un sacerdote en reemplazo mío, que yo le fui advirtiendo, mire, se va a generar conflicto con la comunidad cristiana. Eso es un hecho reciente, por así decirlo. Eso es un hecho muy reciente, porque él asume a finales de diciembre del año pasado, digamos, a partir de enero está en la parroquia y empieza a hacer cambios, pero radicales. Por ejemplo, cambiarle el nombre a la capilla San Oscar Romero y ponerle Virgen de Itatí, cuando el obispo la bendijo, y cuando San Oscar Romero es un mártir, el primer mártir latinoamericano declarado por el Papa Francisco.
Empezó a bajar los cuadros de Angelelli, de Mujica, de Romero. Bueno, expulsó a todos los catequistas. Me imagino que Che Guevara lo sacó primero. Por supuesto, porque ya lo habíamos sacado nosotros. Igual estaba en el patio, no era para adoración y culto dentro de la iglesia. Sí sacamos de la capillita, sí sacamos al Gauchito Gil, ¿no? Porque la religiosidad popular a veces tampoco se entiende demasiado. Y bueno, al final después de 4 meses lo tuvo que sacar a este sacerdote, y ahí es cuando saca un decreto echándome a mí las culpas de que por mi intransigencia el sacerdote no pudo seguir ahí, algo que realmente es falso, y quitándome las licencias ministeriales, pero en Avellaneda Lanús. Yo digo que sigo siendo cura del mundo mundial, menos que no puedo celebrar públicamente en Avellaneda Lanús. Públicamente. Así que si alguien... En ese tránsito que vos has estado, en esos 13, 14 años que has estado ahí, obviamente hay observatorios que hacen encuestas y demás, pero la mejor encuesta es el que está ahí, sobre todo si tiene capacidad para poder analizar lo que está ocurriendo. ¿Cómo viste la evolución y la involución que sin ninguna duda debe de haberse producido a partir de diciembre? ¿Cómo se dio? Con ejemplos se los digo muy, muy clarito para la gente que nos escucha. Primero, que sepan que la isla Maciel está enfrente de Caminito, de La Boca, cruzando el riachuelo. Hay un río que nos puede separar o dividir, hay un puente que nos separa o que nos une. Ese puente durante 40 años, más de 40 años, estuvo abandonado. Cruzar el puente peatonalmente era jugarse la vida. Ese puente se inauguró en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, lo inauguró Julio De Vido, yo lo bendije, y nos cambió la vida, porque además el Estado escuchó nuestro reclamo de que los que hacen la seguridad interna, el cuidado interno y la limpieza fueran de nuestras organizaciones sociales, de La Boca y de la isla, y que además no los tercerizaran, sino que fueran empleados de Vialidad Nacional. Es decir, personas que estaban tirando de un carrito, hoy tienen un trabajo, tienen un trabajo digno, ahora con el sueldo muchísimo más bajo. Ese es un ejemplo muy claro. Otro ejemplo muy claro es que nos inundábamos y caían 4 gotas. Yo lo primero que quería hacer, lo que pasa es que yo ya había escuchado hablar de Néstor Kirchner. Yo llegué en el 2015 de Colombia, pero ya había escuchado hablar de Néstor Kirchner. Y digo, hay que darle tiempo a este hombre. Bueno, cuando yo llegué, lo primero que quería hacer era una misa en la puerta de la iglesia, cuando habían caído 4 gotas, con unas botas, y llamar a Crónica y decir, en este barrio no podemos vivir en tal. Esperamos un tiempito, hoy no nos inundamos por más agua que caiga. Eso no fue milagro, eso fue inversión pública. Mucho de lo que la parroquia que armó la Fundación Isla Maciel pudimos hacer fue porque Alicia Kirchner nos invita a un grupo de curas y nos dice, yo sé que ustedes trabajan bien en los territorios, nosotros queremos llegar a todos lados y queremos llegar donde sabemos que el dinero llega bien. Y ella fue la que nos ofreció un montón de programas con las cuales nosotros pudimos hacer muchísimas cosas. Muchas de las cosas que llevamos adelante, o todas, no todas, pero muchas de las que llevamos adelante fue muchas veces iniciativa del Estado en una coordinación linda entre el Estado y una organización civil, en nuestro caso la Fundación Isla Maciel. Y para decirte cosas malas del 2015 para acá, no teníamos comedor, hoy tenemos un comedor que da de cenar 750 personas de lunes a domingo, feriados incluidos. Porque primero era de lunes a viernes, pero nuestros pibes tienen hambre, y no solo los pibes, los grandes también. Nosotros tenemos un microcrédito para mejoramiento de vivienda. Hasta el 2015 teníamos tantos pedidos. Sí, viviendas muchas, pero esto en concreto son pequeños préstamos que la gente devuelve. Hasta el 2015 teníamos un montón de pedidos, porque a la gente le sobraba. Hoy no hay prácticamente ningún pedido, porque la gente no llega a fin de mes. Entonces, ¿qué va a decir? Voy a cambiar el techo de mi casa. Si se le llueve, se le llueve. Se lo tiene que bancar. Lamentablemente hoy es tristísima la situación en los barrios.
Sí, yo ¿Vos recuerdo. cómo, Perdón. perdón, No, no. cómo ves ahora que estás en Merlo la situación? Porque vos estás describiendo lo que ocurrió hasta el 2015 por la presencia del Estado, la presencia activa del Estado en coordinación con las organizaciones sociales para mejorar las condiciones de vida de la población. Según el gobierno, esto lo dice la gobernadora Vidal, lo dice el presidente Macri, desde el 2015 se hicieron las obras de infraestructura, concretamente de cloacas que antes no se habían hecho. Ahora que estás ahí en Merlo trabajando, vos lográs advertir esa supuesta mejora, desarrollo. Yo sé que ya los propios datos del INDEC dicen que no, pero quiero tu testimonio, porque me parece importante. No, es una mentira más de este gobierno. Este gobierno es un gobierno totalmente fraudulento y que usa la mentira como su fuente principal para instaurar su verdad, ¿no? Es muy claro en todo. Todos los gobiernos hacen cloacas, todos los gobiernos aumentan la red de agua, todos los gobiernos, porque algo de obra pública se hace. Ahora, en comparación, sabemos justamente por los datos del INDEC de que se hizo muchísimo más en la época de Néstor y Cristina que en esta época, pero muchísimo, muchísimo más. Y bueno, y claramente no se ven los barrios. Salgamos a las cloacas, viviendas. El Plan Federal de Viviendas construía casas continuamente con dinero de nación en los municipios de todo el país. Después lo ejecutaba el municipio del lugar. Yo estoy viviendo en un barrio que lamentablemente se tomó antes de que era un barrio de 163 viviendas que estaban adjudicadas y que antes de que se terminaran se tomó el barrio. Bueno, fue una toma muy grande, pues no solamente incluyó ese barrio, sino un terreno baldío muy grande, que fue impulsada claramente para hacerle la vida problemática al nuevo intendente, que era Menéndez, que es Menéndez, ahora va de vuelta por la reelección, pero yo estoy viviendo en una casa que le compré a una vecina, que es de planificación federal. Ahora, no tiene nada de infraestructura, pero iba a tener hasta gas natural, todo absolutamente completo. No, él seguramente te preguntaba la cloaca porque Macri tiene experiencia por lo de Rosselló. Sí, claro. Sí. No, y además porque fue muy académica la expresión que usó en esa entrevista, donde dijo que hasta que llegó él convivíamos con la mierda, ¿no? Ah, sí, lo recuerdo. Por eso, digo, fue muy impactante, digamos, la expresión y muy contrastante con los datos del INDEC, que dicen que en relación al crecimiento poblacional, hoy hay menos gente con cloaca. Es decir, en el total de la población hay menos, no más. En su momento, por lo menos públicamente, el detonante de tu separación de la diócesis se planteó como una consecuencia de lo que vos le dijiste a la vicepresidenta Michetti en el acto en La Rioja por la beatificación de Angelelli. Pero también se esgrimió como motivo tu posición respecto del tema del aborto. Entonces quisiera que nos cuentes un poco, más allá de que esas hayan sido las razones o no, porque por lo que vos decís pareciera más bien que fue, digamos, una consecuencia de una relación que venía tirante hace tiempo. ¿Por qué no nos hablas? Él siguió al pie de la letra lo que dijo Francisco. No Hagan sé. lío. Claro, seguro. A mí me gustaría que nos hables un poco de cuál es tu posición frente a este tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Bien. Primero, lo de Michetti no fue algo directo,
¿no? Lo que pasa es que lo de Michetti fue un sábado y el domingo es cuando aparece públicamente el decreto de que no podía celebrar públicamente en Avellaneda Lanús. Entonces, esa fue la, digamos, la gente lo atribuyó. Ahora, claramente, bueno, tiene una relación indirecta, como tiene una relación indirecta que yo haya hecho huelga de hambre por Milagro Sala, cuando Milagro Sala la hizo, que bueno, fueron 3 días, pero bueno, ahí estuvimos, o una serie de declaraciones que hacemos los curas del grupo Nación por los Pobres, del cual yo formo parte, y que muchas veces, digamos, no son aceptadas. Y el tema del aborto es un tema muy complejo, la verdad. Yo creo que nadie está a favor del aborto, porque nadie quiere que una mujer tenga que pasar por una situación que es siempre traumática, ¿no? Lo que creo que muchas veces, como iglesia, nosotros queremos imponer una posición, que está bien que uno tenga una posición. Lo que uno no puede hacer es imponerla de mala manera, no puede imponerla, digamos, agarrando a senadores por un lado, agarrando a... Bueno, porque vivimos en una sociedad democrática, porque no vivimos en una época de cristiandad donde digamos, el papa, el obispo y el cura era el que mandaba, sino que vivimos en una sociedad plural donde la gente piensa de forma distinta. De mi parte, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con ninguno de los dos extremos. El que dice, mi cuerpo es mío y hago con él lo que me da la gana. Porque yo creo que si una mujer está embarazada de 8 meses, ahí hay una criatura que, es más, si ya se hiciera una cesárea, tiene absoluta viabilidad. Pero tampoco estoy con la otra punta que dice, yo soy pro vida, entonces le pone que el otro es pro muerte. Y el otro no es pro muerte, sino que ve una solución distinta a un problema real, que es que los pobres se mueren, las pobres se mueren si hacen un aborto clandestino, pueden ir presas, y sin embargo el que tiene plata lo va a hacer de otra manera y no se va a morir. Claro, hay una postura respecto a eso, no digo todos los que militan en contra del aborto, pero sí una parte bastante hipócrita, porque ellos saben perfectamente que los abortos se hacen, saben esto que estás diciendo vos, de que los que lo pueden pagar lo hacen de forma segura y los que no pueden lo hacen de forma totalmente riesgosa. Y creo que hay otra cosa. Entonces, cuando hablan de que están a favor de la vida, bueno, y después, ¿qué hacemos con esa vida? Porque justamente, por lo general, los que defienden esa postura son los que después se desentienden de la criatura cuando nace, como se está desentendiendo este gobierno a todo nivel, ¿no? Asignación universal por hijo que cada vez alcanza menos, ya no hay jubilación para ama de casa, 6 millones de cosas, los salarios de un trabajador perdió, no hablemos de los más pobres, pero además después hay otra hipocresía también, son los que impiden una educación sexual. Yo puedo hacer crecer en valores, según mi cosmovisión, al que forma parte de mi iglesia, ¿sí? Pero no tengo yo que imponer eso al resto de la gente. Y también podríamos discutir mucho, ¿sí? Porque también tenemos mucha diferencia dentro de la propia iglesia en estos temas. Entonces, una educación sexual de verdad. En segundo lugar, que haya acceso a los métodos anticonceptivos, pero real, porque si no también volvemos a lo mismo, los ricos pueden tenerlo y los pobres no, porque en la salita no existe más la medicación, no existe más el programa remedial, no existe más lo que sea. Bueno, yo entiendo que eso se estaba encaminando en ese sentido. Por supuesto, pero ahora se está yendo de vuelta hacia atrás. Entonces, porque no es que están pidiendo el aborto, están pidiendo, hagamos todo eso justamente para que no haya aborto. Y una cosa que tengo clarísimo es que Jesús no mandaría presa a ninguna mujer que aborte. ¿Por qué? Porque por la misma regla él hubiera apedreado a la mujer agarrada en flagrante adulterio.
Porque la ley decía, bueno, si te agarran en flagrante adulterio, a la mujer se la apedrea, al hombre no. El hombre se borraba. Y Jesús dice, bueno, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Los echó a todos a correr. Sí, sí. Un poco estás haciendo eso vos, ¿no? O sea, era un cuestionador de la política y de la religión, Jesús, y vos estás haciendo lo mismo. No sé si lo hago bien, si lo hago mal, pero la verdad que Jesús sí fue un subversivo, quiso subvertir este orden, porque este orden no es el orden de Dios. El orden de Dios es la fraternidad, es la hermandad, es que no falte el pan en la mesa. Este domingo pasado la lectura era que Jesús multiplica el pan y los peces, pero no es que él hizo magia. Le dijo a los discípulos que se querían lavar las manos frente a todos los que habían seguido a Jesús. No, flacos, no se laven las manos. Háganse cargo de que esta gente estuvo todo el día con nosotros, ahora le tenemos que dar de comer. Y de algún lado salió, porque cuando queremos apoyar una causa que nos parece de verdad, el dinero sale. Mira cuántos millones juntó Trump para una causa absolutamente ilegal en un día, en que es que él vuelva a ser presidente. Cuando queremos, en los barrios, se muere alguien, no tenemos para enterrarle. Bueno, en Avellaneda tenías el entierro gratuito para los más pobres, sigue habiendo. Calculo que en Libertad, en Merlo también. Pero bueno, cuando no había eso, los vecinos nos juntábamos y cada uno ponía unos pesitos y se enterraba dignamente a nuestro vecino. Sí, yo recuerdo, estábamos hablando de Jesús y de su actitud, digamos que no era precisamente complaciente con el orden establecido, sino todo lo contrario, de una película que vi en mi juventud, de Pasolini, donde precisamente mostraba esa imagen de Jesús en contraste con la imagen edulcorada hollywoodense, ¿no? El Jesús desafiante, el Jesús cuestionador del orden establecido. Y es un poco eso lo que me quedó a mí. O sea que Jesús sí es el mensaje de paz, de amor, pero también es el látigo que echó a los fariseos del templo, y es el que dijo en un momento determinado, como lo rescataba en la película Pasolini, yo no he venido a traer la paz sino la espada, en el sentido de que la paz para conservar el orden establecido no era la paz deseable, digamos. Entonces creo que Juan lo que decía al hacer esa comparación, que vos tomás un poco esa actitud, es esto de, con todos los riesgos que implica, cuestionar el orden establecido, ¿no? Aún dentro de la propia institución. Y si no entiendo mal, es el propio grupo, o sea... sí, por supuesto. Es el propio grupo el que de pronto, lo que vendría a ser, si no estoy equivocado, la teología de la liberación. Sí, y de alguna manera somos continuadores del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, y si querés, nuestra característica más peculiar es que queremos mirar desde los ojos de los pobres. No es que lo hagamos bien ni seamos lo único, pero queremos mirar desde ahí y queremos denunciar lo que vaya en contra de la vida de los más humildes. Vos casi naces con los sacerdotes del tercer mundo, porque más o menos... solo que llegué acá en el 87. Pero hay una cosa de lo que ustedes hablaban ahora. Hay un concepto bíblico que siempre se olvida, es la ira de Dios. Dios tiene ira, ¿sí? Y se pone iracundo cuando ve cómo maltratan a su pueblo. Por eso le dice a Moisés, he visto la opresión de mi pueblo y yo te mando irme abajo a liberarlo, ¿sí? Por eso manda a los profetas, que le dice, ay de ustedes los ricos que suman hectáreas tras hectáreas y que venden, digamos que defraudan al pobre, y que lo venden por un par de zapatillas. Jesús también hace cuando vos hablas de amor, fraternidad, paz, justicia, pero todo en general, digo, ahí no tocas nada, pero cuando ya hablamos en concreto, para que haya un pobre, que en realidad es un empobrecido, tiene que haber un empobrecedor. Para que haya un crucificado, tiene que haber un crucificador. Bueno, entonces ahí ya hay conflicto.
Y ahí ya es de qué lado de la grieta te pones, porque ese verso de que no hay grieta, siempre existió la grieta y siempre va a seguir estando. Porque te tenés que poner de un lado o del otro. Ahora, si yo no entendí mal, el grupo de curas en Opción por los Pobres es un grupo de curas en donde, si bien creen en Dios, no están de acuerdo con todo lo que hace la Iglesia. ¿Estoy equivocado en eso? No, No, pero... esto era una pregunta como consecuencia de una pregunta que te quería hacer, si esto era válido, porque yo estoy viendo, al menos desde mi óptica, que Francisco es todo un revolucionario. Entonces, a ese revolucionario que tuvimos la suerte de encontrar en este siglo XX-XXI, merece todo el apoyo para que justamente esa revolución se concrete, porque de hecho, si mi enfoque no es equivocado, el conservadurismo está enquistado desde hace siglos adentro de la propia Iglesia. Sí, creo que Juan XXIII decía, la Iglesia siempre va 200 años atrasada a la realidad. Como decía el Papa Juan XXIII, y si no era Juan XXIII, pero era un Papa, y sí, vos empezaste diciendo, los curas no siempre los pobres, somos críticos de muchas cosas de la Iglesia, de muchas, pero el Papa Francisco también, y es el jefe en estos momentos, no la cabeza visible, el jefe no me gusta, la cabeza visible de la Iglesia a nivel mundial, y también es muy crítico de muchísimas cosas. Sí, es la cabeza visible de la Iglesia a nivel mundial, pero es el obispo de Roma, no es... Bueno, pero por ejemplo, eso digamos, cambió muchísimo, que mucha gente eso no lo va a entender porque es una cuestión más eclesial, pero él se presenta como el obispo de Roma, así yo soy uno igual que el resto de los obispos, simplemente me toca coordinar. No, otros se presentaban como el sumo pontífice, aquí está, ¿sí? el que manda. Bueno, Jorge Bergoglio, Francisco hoy, tiene una visión que tiene que ver con el Vaticano II, que es que somos pueblo de Dios. Por eso él habla tanto de pueblo también, y también por su visión peronista. Claro, el antecedente de... Pero antes la iglesia era una pirámide donde uno mandaba y el otro obedecía, donde la mujer... A ver, yo estoy en desacuerdo, y yo hablo por mí, porque cuando hacemos una entrevista personal, cada cura del grupo habla por él, no habla en representación del grupo. Pero bueno, la mayoría pensamos parecido. El lugar de la mujer hoy en la iglesia sigue siendo un lugar que no tiene que ver con la igualdad, ¿sí? Las mujeres tendrían que ser sacerdotes, y Francisco no está de acuerdo con eso, ni siquiera que sean diáconas. El otro día les dijo, para mí fue una falta de respeto, le dijo a las monjas que había una reunión con todas las monjas representante monja de todo el mundo, frente al pedido de ella de que por lo menos puedan ser diáconas, que es como un paso previo al sacerdocio, pero que puede ser para toda la vida. Él dijo que no, que se iba a estudiar y que al que no le guste que se cambie de iglesia. Está bien, no sé cómo lo habrá dicho, pero bueno, tenemos derecho a pensar distinto en determinadas cosas, porque además no somos una secta. En la secta es como a los burros que le ponen acá y hacen siempre el mismito camino. Una religión no es una secta. Una religión se puede ser crítico, se puede pensar distinto. Si yo no creo que Dios se hizo hombre en Jesús, no soy cristiano, no soy ni más bueno ni más malo. Eso sí forma parte esencial de la fe católica o fe cristiana. Ahora, que las mujeres se casen, que las mujeres lleguen al sacerdocio, que los curas se casen, o qué sé yo, o que no haya Vaticano, Estado Vaticano. Una cosa, Paco, hay una cuestión y es la siguiente. Acá sabemos que hay lugares de América Latina donde el catolicismo siempre fue la religión dominante ampliamente, donde ha ido perdiendo espacio frente a otros creídos, por ejemplo, las iglesias evangélicas. Uh-huh. Y eso, los que han estudiado el tema, lo vienen estudiando, lo relacionan con
que esas iglesias evangélicas han logrado una forma de acercamiento a los sectores populares por abandono de ese espacio por parte de la Iglesia Católica. Entonces, una tarea como la de ustedes apunta a cubrir ese defecto, ¿o me equivoco? No estamos para cubrir, estamos porque creemos que es ahí donde tenemos que estar. Igual no significa que todos los curas de No Sean por los Pobres vivamos en villa o en asentamientos, ¿sí? O en barrios populares. A lo mejor estás en una parroquia de clase media, pero desde ahí también intentas trabajar, ¿sí? por la construcción de ese bien común, de esa patria para todos y para todas. Es complejo lo del mundo evangélico. A veces nuestra liturgia es mucho más acartonada, la liturgia católica. La gente sufre mucho en los barrios y allá se les predica poco menos de que si entran en la iglesia se les va a curar todos los males, lo cual después no es cierto, y por eso también hay mucho abandono, hay como mucha ida y mucha vuelta, porque Dios no hace tantos milagros, ¿sí? Los lunes milagro de salud, los martes milagro de dinero, los miércoles, mira, los martes de dinero hasta que no se vaya Macri, olvidalo, ¿no? Digo, para decirlo concreto. De salud tampoco, porque, flaco, si no vas si vas a la salita y no hay remedio, bueno, en fin. Pero es cierto que hay un avance importante que toca el alma de nuestro pueblo, y que también ser, digamos, cristiano, No Sean por los Pobres, es más difícil, porque no es que sentirte bien, sino comprometerte en la lucha diaria de cada día, ¿no? Así que bueno, Jesús tampoco tenía muchos seguidores, yo no sé, no me preocupa, sí me preocupa, pero no me preocupa demasiado. No, está bien, pero yo creo que ustedes hacen una tarea, ya sé que no lo hacen. No fue una decisión de una cúpula, sino una forma de como creemos que tiene que ser la iglesia, ¿no? Porque, a ver, Jesús vino a anunciar la buena noticia a los pobres. La buena noticia que él traía es buena noticia para los pobres y para los que eligen ser pobres, que es la primera bienaventuranza. Esa bienaventuranza, felices los pobres de espíritu, que tantas veces malinterpretamos, porque hicimos, no, yo tengo 400 yates, pero soy pobre de espíritu, no. Felices los que eligen ser pobres, felices los que eligen compartir la vida con el otro, mirar al pueblo, no ser antipueblo, ya sea rico, ya sea pobre, o ya esté en un lugar, esté en otro. Para esos es buena noticia el Evangelio de Jesús. Para el rico es mala noticia, ¿sí? Para el opresor es mala noticia. Por eso a Jesús se cargaron a Angelelli y se cargaron nada más y nada menos que nosotros tenemos 22 curas del movimiento Sacerdotes para el Tercer Mundo asesinados durante la dictadura cívico-eclesiástico-militar. Hay una cuestión, Paco, que me interesaría conocer tu opinión. Silenciosamente o no tanto, Francisco ha ido produciendo una serie de cambios en la jerarquía local de la iglesia. Ha nombrado nuevos obispos, en general gente relativamente joven para lo que son los estándares normales. Ha ido produciendo desplazamientos en las diócesis. ¿Vos cómo ves ese proceso? ¿Crees que ha habido a partir de la asunción del papado por parte de Bergoglio, ha habido un cambio? Sí, claramente. De hecho, la mayoría de los obispos que se están nombrando, podríamos decir que son nacionales y populares, y con esto no estoy diciendo de ideología política. Pero sí más pueblos, menos jerarcas y más compañeros, más compañeros de los curas, de las hermanas, de los laicos. Y claramente, depende del obispo que vos tengas, es el seminario que vas a tener,
la formación que vas a tener, y por eso la diócesis de Merlo Moreno no tiene nada que ver con la diócesis de Avellaneda Lanús. Sí, así de sencillo. La diócesis de Merlo Moreno, donde estoy y de la cual formo parte, es muchísimo más abierta, mucho más preocupada de los problemas sociales, se acompaña junto con otras organizaciones, cosa que en Avellaneda Lanús es poco menos que mala palabra, y depende mucho de los obispos, de los que dirigen. Está habiendo un cambio muy grande en eso. Eso es importante porque... Y yo creo que a nivel mundial, no solo... Lo que pasa es que el Papa no puede saber. Claro. Argentina la conoce más, Claro. pero no conoce todo el Claro. mundo. Y depende mucho de lo que le digan también. Claro. A lo mejor yo voy Por eso y se te digo, vos salta sos en el Chile. Papa, te digo, mirá, nombrale a Juan, que Juan es un gran cura, y a lo mejor Juan, no sé... hemos visto por como eso se ejemplo saltó en Chile. lo que pasó en Chile. Lo que pasó en claro. Chile, por ejemplo, Claro, donde claro. él dijo directamente, Tuvo- ustedes me engañaron. Claro, tuvo que... Me engañaron. Igual también, creo que también se le advirtió mucho desde otro lado, pero claro, en momentos de mucha tensión, bueno, uno toma una decisión y si te engañan, tomas decisiones equivocadas. Pero después reconoció su error reconoció el error, eso es y hizo un cambio, sacó a 30 obispos Sí, sí. de una. Sí. Digamos, esas son las revoluciones que no le perdonan en el Vaticano. Claro. Lo de la Iglesia Argentina me parece digno de destacar porque ha sido históricamente, en el contexto de Latinoamérica, una de las más conservadoras. O sea, menos, No por nada formó parte en el 76. Y y en el 55. Bueno, sí, hice la más reciente. sí. No, por eso yo digo dictadura cívico-eclesiástico-militar. Digo, a ver, no, claramente. A ver, la iglesia en América Latina en general es una iglesia conservadora, lamentablemente. Lo que pasa que en América Latina siempre, bueno, la teología de la liberación, siempre ha habido efervescencia de... Porque somos el continente más pobre y más desigual, no más pobre que África, pero sí el más desigual. Entonces, como que somos tan cristianos, pero esta desigualdad, ¿qué pasa? La iglesia colombiana es súper conservadora, la iglesia peruana hasta ahora tenía un obispo del Opus. El Papa puso un obispo que era el amigo íntimo de Gustavo Gutiérrez, que va en bicicleta por Lima. El anterior iba en un auto blindado con seguridad, y fue el que se rió del Papa diciendo: tráiganme un abrigo de vicuña o de algún para que huela a oveja, riéndose del Papa. ¿Sí? Bueno, pero sí, la iglesia argentina fue muy conservadora y está cambiando. Por eso Aguer renunció, todos los obispos tienen que renunciar a los 75 años. Renunció hoy, al día siguiente le dijo: te acepto la renuncia. Si vos querés seguir manteniéndolo, el Papa puede esperar un año, un tiempo, el que crea conveniente antes de aceptar la renuncia. Sí, seguro. Y en el Avellaneda Lanús, ¿está metido el Opus? Sí, a ver, curas del Opus hay, En todos lados. digamos, en todos lados. El encargado de la catedral, el párroco de la catedral de Avellaneda Lanús es del Opus Dei. Bueno, es pero no es que sea, el obispo no es del Opus, ¿sí? El obispo no es del Opus Dei. Es interesantísimo el relacionamiento, ¿no? Ahora, vos hablábamos del tema de los cambios dentro de la iglesia en general, vos hablabas de la imposibilidad que la mujer Acceda al sacerdocio, acceda al diaconado, inclusive al menos. Quizás sí, no sabemos cómo fue que dijo la expresión que dijo, pero yo he visto, al menos por ejemplo en el tema de la homosexualidad, me parece que hay un cambio. Sí. Así que el cambio puede ser que a lo mejor se dé. O puede pasar lo contrario, que no esté más Francisco y que venga un Benedicto XVII, un Benedicto XVIII. Bueno, sí, lógicamente. Entonces,
Por eso es importante los obispos que se van nombrando, porque son después de los obispos salen los cardenales, de los que salen después los que eligen, que también es una forma que habría que ver de hacer distinto. Pero bueno, eso a mí me sobrepasa. Ciertamente que Francisco tiene gestos que por una parte son absolutamente revolucionarios en comparación con el pasado, aunque yo creo que deja mucho de desear en comparación con lo que tendría que ser el futuro. Hoy la Iglesia Católica no casaría ni por ahí a dos personas del mismo sexo, ¿sí? Es más, piensa que eso es pecado y piensa que bueno, que a lo mejor es una desviación, que es una enfermedad y que bueno, que no se le juzga, pero que viva en castidad no. Si se aman, ¿sí? Y se quieren, las cosas van cambiando, la cultura es movimiento. Lo que pasa es que hay algo en la Iglesia que es el tema de la ley natural, cosas que Dios quiso así, que son así naturalmente y que van a ser así siempre. Una es que Dios nos hizo hombre. Quiso así, no, o son cosas que interpretaron que Dios quiso así. A eso exactamente voy. Entonces, yo en eso me baso en lo que dice San Agustín. Ama y haz lo que quieras. Si vos amas, no vas a hacer daño a nadie. Y si no amas, por más que seas heterosexual, ¿sí? Le podés estar todo el día agarrando a trompadas a tu mujer o poniéndole los cuernos o viceversa. Y puede haber dos hombres que se reamen, como conozco a muchos, o dos mujeres que se reamen, como conozco a muchos, o a muchas que se quieren y que van adelante y que hacen y que son igual que yo, ya está, no tengo que decir más nada. Ahora volviendo al... O yo soy igual que ellos, ¿eh? Claro, lógico. No, digo, volviendo acá a la Argentina de hoy, ¿cómo ves la situación en materia de reconstrucción de lo perdido? Al menos en aquellos ámbitos en donde vos has estado transitando. O sea, ¿va a demandar poco? ¿Va a demandar mucho? No, yo creo que va a demandar mucho. Yo creo que vamos a encontrar un país devastado totalmente, peor que cuando asumió Néstor, porque en esa época todavía se estaba en default, ¿sí? Había una mayor capacidad de negociar y además la mayoría de la deuda era con privados. Ahora, acá, cuando Pichetto dijo a mí me eligió el presidente para vicepresidente, Cristina eligió al presidente. No, en realidad acá quien gobierna es la del Fondo Monetario Internacional, esa es la que elige acá y la que pone. Bueno, yo creo que vamos a encontrar un país devastado que va a ser muy difícil llevar adelante y que ahí yo sí pido un llamado a la responsabilidad a los dirigentes, sobre todo sindicales, porque yo recuerdo cuántos paros se le hizo a Cristina por el impuesto a las ganancias, ¿sí? Y hoy la mitad de eso están sin laburo y por supuesto pagan igual o más de ganancias. Porque muchas veces pensamos nada más que en nosotros y no pensamos en el conjunto. O los que le hacían paro porque tenían tendinitis de levantar la sube por recargarla. Digo, la verdad que hay que ser, bueno, el enemigo no es Fernández, si asumen, que espero que asuman en primera vuelta. El enemigo es Macri y cómo dejó el país. Entonces hay que tener paciencia, que es distinto a resignación. ¿Sí? Resignación es decir, bueno, chao, me la banco bajo la cabeza, que hagan conmigo lo que quieran. No, seguiremos peleando derechos, pero sabiendo que los momentos son distintos. ¿Crees que la gente que de pronto tenía otra posición ha tomado conciencia de esto? A ver, hoy hay un llamado a la unidad era hasta que duela. Yo creo que le tenía que doler a los que arriaron banderas, ¿sí? No a los que las mantuvieron siempre. Pero es fácil cuando se es oposición, ¿no? Ahora, una vez que se está en el gobierno, ahí ya empieza a ser
empieza a ser más difícil, ¿no? Cuando vos tenés un enemigo muy claro, es relativamente fácil. Espero que sí, que se haya aprendido la lección. Espero, no lo sé. Vos te referías más a el pueblo. Claro, sí. Los votantes. Sí, no, yo hablaba quizá hablaba Paco más te de habló de los no, dirigentes. está bien también. No está es bien. que esté mal lo que dijo, pero No. me parece que vos le preguntabas. No, yo hablaba de la gente con la que vos has tenido la oportunidad de contactarte y aquellos que en su momento pudieron mostrarse como, digamos... Votaron a Macri, va. No, porque a lo mejor están los que votaron a Macri y están los que no votaron a Macri, pero tampoco votaron a favor de una posición que fuese de carácter nacional y popular, progresista. El tema en los barrios fue así. Se terminó asumiendo que muchos de los derechos asumidos era algo que me correspondía. Y es verdad, te correspondía, Sí. pero te lo dio un gobierno, ¿sí? Claro. Y estos les dijeron que iban a vivir mejor y mucha gente no sabe quién es Macri, cómo hizo su fortuna, qué es el neoliberalismo. Que no se le iba a sacar nada de lo que no de se lo le iba a había sacar nada y que iba a logrado. vivir muchísimo mejor. Y además caló hondo el tema de la corrupción, que se robaron todo, que son unos chorros, que tal, que tenemos más de 30 presos políticos en nuestra patria, ¿sí? ¿Quién se acuerda de Julio De Vido? ¿Quién se acuerda de Milagro Sala? ¿Quién se acuerda, bueno, de Esteche, de Vudú? Bueno, y eso caló. Y hubo gente que votó creyendo. Hoy, de esa gente, la inmensa mayoría ya no los cree porque abre la heladera y la tiene vacía. Pero todavía hay algunas personas, porque lo hablé este sábado, ¿sí? Con una mujer que vive en mi barrio. Y nosotros estábamos riéndonos de Macri, porque estábamos haciendo una campaña veterinaria con un veterinario amigo, y había un perro que escucha la palabra Macri y empieza a ladrar así, entonces lo estamos viendo, estamos riendo. Dice, bueno, sí, pero tampoco hay que votar a los de antes porque se robaron todo. Digo, pero ¿quién te dijo eso? Digo, la casa en la que estamos viviendo, está bien que se tomó una desgracia, pero la estaba haciendo Cristina. ¿Vos abrís tu heladera? ¿Hoy tenés algo? Dice, no, la verdad que no. Pero sigue teniendo como el odio a... Bueno, creo que no va a votar a Macri. A lo mejor vota a La Baña, a lo mejor vota... Pero son muchos... Sí. A la izquierda no creo, porque esos son más bien de... Pero... Sí, te hubo un metieron eso trabajo en la cabeza. de lavado de cerebro, un cambio cultural terriblemente negativo para la propia gente. Que tiene que ver con lo que dijo Paco. Consiguieron derechos que les correspondían, pero pensando que era producto de su esfuerzo individual, no de una acción colectiva o de Porque la también política vendieron lo de de un la gobierno. meritocracia y se la comieron Y sí, como sí. si fuera... Si vos tenés éxito, el éxito es tuyo. Si fracasás, el fracaso es tuyo. Es todo siempre individual. Y esto todavía sigue todo teniendo sustentado una en incidencia. las fake news que obviamente... Totalmente, que ahora estamos viendo como Lula está preso, porque si no ganaba las elecciones, y hoy Brasil tiene a Bolsonaro, es para cortarse las venas. Sí. Vos sabés que me estaba acordando de un episodio de Quinquela Martín en Londres. Resulta que él empieza a visitar algunos países, Estados Unidos, países de Europa, va a Londres y lo entrevista a un periodista y le dice, una cosa que me llama la atención es que usted pinta mujeres. Y le insistía el periodista con la pregunta y demás, él además tenía que estar con un intérprete. Y así para sacárselo de encima dice, no, porque no he encontrado la mujer ideal para pintarla. Y entonces en el periódico publicaron que andaba buscando la mujer ideal para pintarla. En síntesis, es exactamente así, o sea, y de eso se nutre la construcción que muchas personas hacen sobre lo que tienen que decidir, y eso es terrible. Por eso nosotros tratamos con esta pequeña grano de arena ir hacia atrás y ver las cosas
a ver si podemos desentrañar esa verdad que es oculta por los medios. Sobre todo ahora, porque los medios son tan... hoy ves que vos sos un titular de Nación y ves un titular de Clarín y son iguales. Sí, Ni siquiera se toman el trabajo. En muchas ocasiones ni son siquiera se iguales. toman el trabajo de cambiar. Sí, sí, claro. Yo Por creo eso, que el trabajo que ustedes están haciendo desde la opción por los pobres es terriblemente importante. La verdad que me enorgullece el estar contigo, porque lo mismo que con Eduardo de la Serna, cuando tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, y con Domingo Bresci, que fue el primero de los es de otra época. Claro, él es del movimiento Sacerdotes para el Tercer Mundo, los fundadores. De los que inspiraron de alguna manera al grupo de ustedes. Claro. Ahora se integró al grupo de ustedes. Porque el MSTM, un poquito antes de la dictadura, se termina. En el 87 se retoma con el nombre de Cura de Nación por los Pobres, con algunos curas, entre ellos Domingo Bresci del Movimiento Sacerdotes para el Tercer Mundo, Carbone estuvo preso en 2 ocasiones, con Eduardo González, con varios de ellos, otros ya habían fallecido, otros lo habían matado, otros ya no eran más curas, lo que sea, y gente nueva. Eduardo de la Serna y Domingo Bresci estuvieron los dos en ese reinicio del movimiento. Y Bresci tenía la parroquia ahí en Saavedra. Sí, cierto. Se decía, la tenés justo enfrente de la Plaza Padre Mujica. Ajá. Habían dado el nombre a la plaza. Y ahí había sido cura el confesor de Vita. Sí, exactamente, Benítez, el padre Benítez. Sí, eso me lo contó Domingo. En una oportunidad yo lo fui a visitar a la parroquia. Y me contó eso del padre Benítez, y la verdad que me dejó muy impresionado el tema de, digamos, el trabajo que tenía ahí en el barrio, ¿no? Yo no soy de Saavedra, soy de un barrio vecino de Saavedra, que es Núñez. La verdad que Domingo, por otra parte, fue uno de los que obtuvo la dispensa para continuar un tiempo después de los 75 años, porque a él le dieron un margen más de vida sacerdotal activa. Sí, de hecho creo que la dispensa, así que es el obispo el que tiene que pedirlo a los 75. Después el cura lo va viendo con el obispo según cómo está o cómo no está. De hecho, él me dijo que Bergoglio le había otorgado la dispensa en su momento para que siga, sí. Bueno, pero llegó un momento, me dice que la fuerza física sí, un poco él tenía algún problema de salud, pero me dice, lo que me contó a mí es que lo llamó el actual arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli, y le explicó muy amablemente: mira, Domingo, yo necesito producir algún tipo de renovación, o sea, hay gente que tengo ahí esperando que se libere una parroquia para poder nombrarla. Entonces le dijo: necesito que te jubiles. Rápido. Bueno, acaba de hacer un libro precioso sobre el movimiento sacerdotal, está recorriendo el país, presentándolo. Hay mucho para hacer desde distintos lados. Paco, sabemos que hay una parte importante de la sociedad que está crucificada. Según la vieja teoría de la liberación, hay que bajarlos de la cruz y tratar de resucitarlos. Para cerrar, nos gustaría, ¿qué hacemos? Bueno, yo creo que varias cosas. Primero, todos y todas podemos hacer algo. Sí, en estos momentos de crisis, de más crisis, tenemos que redoblar nuestros lazos de solidaridad con el que tenemos cerca, que sabemos que lo necesita. También hay un segundo paso, que es organizarnos en organizaciones de la sociedad civil, en partidos políticos, en sindicatos, en organizaciones barriales, y para luchar por transformar las cosas. A los dirigentes
dos cosas que dice el Papa Francisco. Bueno, la primera la dice para todos. Tenemos que ser honestos en cualquier lugar que nos toque. Siempre tenemos que ser honestos. Pero al que se meta en la política, el que se meta en las organizaciones sociales, no tiene que tener amor al dinero, amor al lujo, amor a... Él lo dice gráficamente, a los espejos, el que tenga amor a los autos de lujo, que dice que no se meta porque va a ensombrecer la linda causa que enarbolamos, ¿no? Y lo último, yo creo que hay que reactivar el consumo, ¿sí? Pero no que seamos consumistas, no que seamos consumistas. También perdimos porque quizá dimos pocos valores, ¿no? Y lo importante son los valores que nos van a hacer tener otro tipo de sociedad. Gracias, Paco. A ustedes, muchas gracias. Eso ha sido todo por hoy. Gracias, nos veremos en el próximo encuentro.